Bienvenidos al podcast La Guayabita y la Didáctica. Hoy vamos a tener unos invitados especiales de la licenciatura de español, regresando de sus jornadas de prácticas. Fueron las primeras que hemos tenido. Como experiencia fue algo interesante que nos dejó muchos aprendizajes, pero vamos a profundizar más allá para ver qué conocimientos nos podemos llevar y aprender de otros futuros docentes. Primero vamos a presentar a la primera estudiante de la licenciatura de español, Edna Lindsay Luna Gallegos. ¿Le pusiste pausa? ¿Cómo te fue en estas jornadas de prácticas ahí con los niños súper tremendos? Me fue muy bien, muy bien. Bueno, al principio había como que mucho descontrol y cosas así, pero ya después fue más tranquilo. Bueno, a nosotros nos tocó un contexto más tranquilo porque nos tocó en la secundaria 20, pues es un contexto más tranquilo. Igual vamos a ver otros contextos que no creo que estén tan tranquilos, pero por ejemplo, con tus alumnos, ¿cómo te fue? ¿Les llamaron la atención tu material didáctico, las actividades y todo? Las principales actividades que les llamó la atención fueron lo que eran la sopa de letras, los crucigramas, y al finalizar, cuando terminaban una actividad, yo les proporcionaba una ilustración para que ellos colorearan. Entonces era lo que les llamaba la atención y aparte se mantenía como que un poquito el control del grupo. ¿A ti cómo te fue en cuestión del tiempo? Pues ¿cómo te fue? Porque por ejemplo a mí, trabajando la planeación, hubo muchas modificaciones. Afortunadamente la planeación es flexible, pero hubo muchas modificaciones a causa de que, pues, contratiempos de que kermés y aparte pláticas que les daban a los de terceros por las preparatorias. Así, ¿a ti cómo te fue? A mí me fue bien, pero los alumnos se tardaban muchísimo para realizar sus actividades, a lo cual yo me tenía que adaptar en otras clases para que ellos terminaran esas actividades y realizaran otras que no terminaron en la clase que estaba correspondiendo. Sí. ¿Algún consejo que le quieras dar a los futuros docentes, a los que están estudiando o para ti misma para las siguientes prácticas? ¿Cuál sería? En adaptar más actividades dinámicas que utilicen recursos donde a los niños les sea llamativo para aprender y a su vez como que tenerlos quietos a su vez para mantener el control del grupo y aparte que ellos lleven un aprendizaje significativo para ellos. Muchísimas gracias. Vamos a pasar con otro estudiante. Dándole la bienvenida pues a otra estudiante, compañera de la licenciatura de español, Daniela López. ¿Qué grupo te tocó? ¿En qué secundaria? ¿Cómo era el contexto principalmente? Yo estuve dando mi práctica en la Escuela Secundaria General número 6. No me acuerdo en qué colonia está. No, pero ¿cómo era el Pero contexto? bueno, ubico que está más o menos por Pilar Blanco. Tuve la fortuna de practicar con el grupo de primero F. Eran algo inquietos, la verdad, eran muy platicones, pero pues yo considero lo normal en niños de esa edad. El contexto era algo complicado, porque pues sí presentaban como diferentes conflictos y más que nada porque en esa zona sí hay como mucha inseguridad. Algo que también conflictó un poco es que los estudiantes pues personalmente viven condiciones muy complicadas. Tenía un caso de unas niñas que les daban crisis de ansiedad colectiva. O sea, si una niña empezaba mal, las demás de ese grupito se ponían mal porque tenían como situaciones familiares muy comunes. Y entonces como que se encontraron mucho y de repente les daban estas crisis en colectivo. Creo que hay que tener en cuenta todas estas imprevistos que pueden afectar pues nuestra práctica docente, pero más que nada pues a los estudiantes. Estamos trabajando con adolescentes que tienen diferentes problemas y también es un punto a considerar. En cuestión del material didáctico, ¿a ti cómo te fue? ¿Cómo trabajabas con ellos y con la diversidad de alumnos que tenías? Por ejemplo, bueno, en cuanto a recursos didácticos, lo que yo más solía utilizar era videos, o sea, les llegaba como que a proyectar muchos videos para que tanto como quienes aprendían más viendo y escuchando pudieran tener esa herramienta. También algo que me fue muy funcional es el uso de gráficos. Por ejemplo, yo les tenía que hacer un esquema sobre el proyecto que era elaborar un cuento sobre las drogas.
Entonces lo que hacía era como poner en el pizarrón tal cual el esquema y ya indicar los espacios que ellos tenían que llenar. También llegaba a utilizar presentaciones, tanto como para darles la explicación de las drogas, como por ejemplo ya a la hora de iniciar la elaboración del proyecto, pues era como de que, a ver, ¿qué tiene que tener su cuento, no? Una portada, tiene que tener esto, esto y esto. Y les ponía imágenes de de ejemplos de portadas para que ellos también pudieran darse como una idea. Sí, es muy importante también contextualizar a los niños para que ese aprendizaje, pues más que nada sea muy significativo. Creo que dicen un punto muy importante. ¿Qué consejo le darías tú a los siguientes docentes, a los que están estudiando para ser en la docencia o para tus futuras prácticas a ti misma? ¿Qué consejo te darías? Que analicen bien el grupo en el que van a trabajar, aprovechen los recursos que la misma escuela les da y traten como de buscar siempre como la mejor manera de darles el contenido a los estudiantes para que ellos lo puedan aprender. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora iniciamos con Iván, otro compañero de la licenciatura de Español. A ver, vamos a abordar otros temas, por ejemplo, el tema de los diagnósticos, el diagnóstico que haces para abordar a tu grupo y hacer la planeación. ¿Cuál es la importancia que le diste a ti, para qué te sirvió? Mira, fue un poco difícil como tal abordar un diagnóstico porque conocimos aspectos muy generales, no muy internos de los grupos. Fue muy superficial, entonces utilizamos, o más en este caso utilicé el diagnóstico, pero al momento de llegar con el grupo fue algo totalmente diferente. El diagnóstico que yo tenía ni siquiera se parecía a lo que yo había observado, fueron cosas muy diferentes, como lo mencionó anteriormente mi compañera Daniela. Es un contexto un poquito diferente, a pesar de que la secundaria está en una ubicación tranquila, que es Bulevares, pues tiene colores aledaños como son las huertas, Pilar Blanco, Potreros, La Barranca. Entonces afecta un poco en los niños que vivían situaciones muy complicadas, trastornos de ansiedad, problemas de violencia, abandono familiar, cositas así. Y lo que vimos en el diagnóstico que yo realicé fue algo totalmente diferente a lo que me encontré frente al grupo. ¿Tu planeación cómo te fue? Ya que dices que fue muy diferente el diagnóstico, tu planeación y trabajar en frente al grupo, ¿cómo fue la planeación, los recursos didácticos que planeaste y llevarlos a cabo ya al grupo? ¿Cómo te fue a ti? Bueno, tuve que hacer muchísimos ajustes, tuve que quitar demasiadas actividades. No me funcionaron varias debido a que se descontrolaban. Por ejemplo, los juegos no eran recomendables en mi grupo, que era el grupo de primero D. Te aguantaban 5 minutos, pero después de 5 minutos se aburrían, empezaban a gritar, a aventarse cosas, entonces pues no era muy recomendable. Me atrasé demasiado porque tuve 2 suspensiones de clase, que eso me afectó. No pude culminar el proyecto o dejar ya la parte final. Entonces pues son cositas que uno tiene que considerar, que te van afectando la práctica, pero que son parte de este camino. ¿Y algún consejo que darías para las prácticas docentes? Pues como tal no tendría alguno específico, pero sí les recomendaría que consideraran muchas cosas en el contexto, las diferentes situaciones que se pueden presentar, como anteriormente también se presentó, que las suspensiones, que las kermeses, que no llegan y te quitan 5 o 6 alumnos de trabajo social, de psicología. Entonces tener paciencia, porque pues te desespera mucho eso, ¿no? Que te vas atrasando por eso, y sería todo, ¿no? Que tengan esa paciencia, que tengan la confianza, porque también al no tener la confianza te va mermando poco a poco en tu práctica. Muchísimas gracias. Bueno, pues con las experiencias que hemos tenido en esta primera práctica docente hemos aprendido demasiado. Trabajar con los grupos no es fácil, tenemos un camino que recorrer y pues vamos aprendiendo poco a poco. Un docente que lleva muchísimos años de experiencia todavía aprende y vamos a seguir aprendiendo nosotros que pues apenas vamos iniciando con la carrera. Igual y si tienen comentarios, sugerencias de cómo llevar la práctica docente, los anotan en la cajita de comentarios y esperemos que disfruten nuestro podcast. Nos vemos a la próxima.